Gloria a Dios. Grande poder Dios, alabanza. El poderoso Israel, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo. Ok, el 7 dice, vamos a hacer la presentación para dar inicio en esta hora, ¿ok? Acuérdense que esto va para las redes y vamos a hacer la presentación para comenzar. Dios les guarde, la paz de Dios sea en esta estimada audiencia. Hoy estamos transmitiendo vía Zoom. Dios mediante, para las próximas redes también vamos a pasar este video. Desde Producciones Cristo Viene, una servidora más, Selene Sucreta, y estamos aquí con una palabra que edifica. Vamos a leer entonces en el libro de Juan, en su capítulo 21, versículo 7. Como tal, tomamos esta cita de referencia y dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Ve? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pero primero de esto aconteció. Sí, porque ese es el versículo 6. Primero de esto, vemos que primero Jesús habló a sus vidas y le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis que. Entonces la echaron y ya no podían sacarla. No podían por la gran cantidad de peces. Ok. Primero no habían pescado absolutamente nada. Nada habían pescado. Ahí vemos que el Señor le dijo que a su derecha lanzaron la red. Pero aquí hay algo. Ellos pasaron toda la noche tratando de pescar, eran varios y no consiguieron nada, pero cuando llega Jesús, que ellos identifican que ese es el maestro, y le pregunta que si ellos han conseguido algo, ellos le dicen que no, y ellos a la derecha. Hicieron así, tal cual. Ahora vemos que cuando ellos ven la respuesta de que se llena de peces esta barca, como tal, pasa lo siguiente. O sea, la malla como tal se llena de peces. La red se llena de peces como tal. Vemos que la red no se rompía, pero ellos habían recibido una cantidad de peces muy elevada. Y cuando se dan de cuenta quién fue que dio la orden, que ven que es el Hijo de Dios como tal, y se identifica, pasa lo siguiente. Ellos identifican a Jesús y Pedro, porque se había despojado de su ropa, va y decide vestirse como tal, porque se había despojado de la ropa. Aquí hay algo. ¿Cuál es la situación? Es la siguiente, hacia que vamos a hacer referencia. Dios no ha terminado con nosotros todavía. Hay momentos en que el ser humano pasa que llega a perder la vestimenta. ¿Por qué llega a perder la vestimenta? Le pasa como le pasó a Pedro, llega a perder la vestimenta. Porque usted dirá, no, hermana, usted está interpretando mal ahí la escritura porque Pedro estaba pescando y él se quitó la ropa para estar más cómodo. Ok, está bien, yo sé que estás alegando también, no hay problema. Está bien que te diga que Pedro se quitó la ropa fue por eso, está lógico. En lo secular es así, pero en lo espiritual hay momentos que las pruebas, los procesos te desarticulan a tal extremo de que llegas a perder la vestimenta, llegas a asociar la vestimenta, llegas a mostrar tus partes, porque el proceso, la situación que está pasando, lo que sea que esté aconteciendo, te ha debilitado en la fe. ¿Ok? Si llevamos la relación de Pedro en el ámbito espiritual, en el ámbito de Pedro con Dios, cuando Pedro estaba caminando con Jesús, vemos que hubo un acontecimiento en donde el Señor le dijo a Pedro que iba a ser tentado. Y Pedro le dijo que él lo seguiría hasta la muerte. Y el hecho fue contrario. Pedro le negó. El gallo cantó, Pedro le negó. En el ámbito espiritual, sabemos que lo que pasó de él negarle por lógica, si tú estás en el calzado de Pedro, pasa lo siguiente. Tú sientes como vergüenza, sientes indignación. ¿Cómo es posible que yo hice esto? ¿Cómo yo pude haber negado al Señor? O sea, sabiendo yo que yo caminaba con él, que estaba prácticamente dormía con él.
y vine a fallarle de esta forma, siendo Pedro, ¿verdad? En un supuesto. Vemos que se contristaría su espíritu como tal, por cuanto le falló a Dios. ¿Correcto? Amén. Ahora, llegamos a perder esta vestimenta, pero el problema no es quedarte sin la ropa. El problema no es quedarte bajo de nivel espiritual. El problema sería quedarte así. Así sería el problema, quedarte en esa condición. En cambio, vemos que aquí hubo una diferencia. ¿Pedro estaba solo en la barca? Pregunto. Claro que no. Pedro no estaba solo en la barca. ¿Quién identificó a Jesús? Pedro. Juan. Juan identificó a Jesús, el discípulo a que Jesús amaba. Identificó que era el maestro. ¿Ve la diferencia? Fue el discípulo que identificó, no fue Pedro. Al principio no fue Pedro, pero cuando él sintió que era el Señor y lo vio, identificó que era él fue y se vistió. Ahora, vea esto. ¿Qué pasa? Él estaba con ellos en una misma acción, tratando de buscar peces. ¿Qué representan los peces? Nosotros. Los seres humanos, ¿correcto? ¿Qué pasa? Hay momentos que tratando de buscar los peces, tratando de conseguir la cosecha, tratando de conseguir el fruto, llegamos a ese momento de debilidad en el ámbito espiritual. Llegamos a ese momento de debilidad y a veces no vemos lo que estamos buscando. Porque llegó la prueba, llegó el proceso, llegó la adversidad, hubo la tempestad, se levantaron los muros, hubo de todo, pasó de todo en ese proceso y llegamos al hecho de que no podemos alcanzar los frutos. Pero lo bueno de Pedro que estaba con un grupo de personas, porque la visión como tal de Pedro, él no había perdido esta visión, porque Pedro fue el que le dijo a ellos, vamos a pescar. Yo voy a ir a pescar y ellos se le pegaron. Pero el estar en la unanimidad, en un solo sentir, le permitió a Pedro tener esta experiencia de que Dios les hablara y les dijera que se habían pecado. Por lógica dijeron que no, pero le dio una orden. Y ellos todos escucharon, porque estaban todos unánimes en un solo sentido. La orden que le dio, echar la red a la derecha. O sea, donde yo te mande, ahí es donde tú la vas a echar. Ve, cuando nosotros aprendemos labores, trabajos o cualquier dirección que tengamos que hacer, tenemos que hacerla en base a la voluntad de Dios. Porque si hacemos en base a nuestra voluntad, pues pasa tal vez como le pasó a Pedro con los que estaban a su alrededor, en donde ellos pasaron toda la noche de pérdida. Mira, de hambre, toda la noche de sueño, perdido, un cansancio total. ¿Usted se entiende esto? Fatiga. Imagínate la persona cuando están en una vigilia tratando de buscar a Dios, me imagino a él tratando de bregar con el agua y la red y todo lo demás, y mira, dame acá y pásame aquí y esto y lo otro, y nada, ni esa agua nada, ni un solo pececito. Y ellos lo que estaban tratando de buscar sustento en lo físico. En lo físico. Lo que pasa es que cuando se da la orden, cuando Dios manda y dice, mire, es así que tú lo vas a hacer, ahí es cuando viene la cosecha. Cuando Dios mandó, cuando Dios dice, amén. Ese es otro escenario más. Cuando viene la pesca como tal. Ahora, porque sabemos que la cosecha viene siendo de fruto. Ok. Lo importante entonces de que cuando la persona identifica de que Dios está en el asunto, que cuando la persona entiende de que Dios está en el asunto y Dios aparece en un lugar y Dios empieza a obrar, la persona reconoce en la condición en la que está, cuando Dios se aparece. ¿Usted entiende? Si Dios te muestra a ti lo maravilloso que es Él, porque es que Dios le mostró a ellos lo grande y maravilloso que Él es, al hacer que la pesca fuera tal magnitud de peces. Creo que por aquí dice
¿Cuánto es que son? 196, creo que era, decía. Dice 153. 153 peces. ¿Ok? 153 peces y eran grandes. Y la red en este caso no se rompió. Yo quiero hablar sobre el antes y el después de esta red. Sabemos que cuando Jesús caminaba con ellos tuvieron una experiencia en donde la red se rompía. ¿Ok? Antes de que Jesús fuera glorificado. Ahora vemos, después de que Jesús es glorificado, que ahora la red no se rompe. Pero antes de que la red pasara al tiempo anterior en donde se rompía, pasó algo. En ese tiempo, Pedro no había sido probado. ¿Ve la diferencia? Después de que Pedro fue probado, que falló, que reconoció su falta, después de que pasó esto, vemos que ahora ese Pedro que estamos hablando, su situación presente cambió. Cambió. ¿Por qué cambió? Porque Dios le permitió volverse a vestir delante de él, reconocer su falta y volverse a vestir, ¿ok? Delante de Dios, porque él reconoció que verdaderamente, mira, sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Él lo reconoció plenamente ahí, ¿ok? Ahora pasa lo siguiente. Gloria a Dios, aleluya, vive Cristo. Vemos entonces cómo Pedro ya no es el mismo Pedro, porque aquel Pedro no había sido procesado como tal, no había sido procesado. Ahora el Pedro que está ahí fue procesado y entendió que sin Dios nada es. ¿Ve la diferencia? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ok. Esa es la diferencia de cuando la red se rompe y cuando la red no se rompe. Yo quiero llegar a cuando la red se rompe, tiene un significado. Y el significado viene siendo este. A interpretación a lo que Dios me ha permitido entender. Sería que cuando la red se rompía, indica que en ese momento Pedro no estaba en la capacidad de soportar el ministerio. ¿Ok? Pero cuando la red ya no se rompe, ya vemos a un Pedro que identifica la condición de como humanos fallamos y que necesitamos plenamente a Dios para poder vencer, porque es que él ya venció. Y la red ahora no se rompe. Esto me identifica de que este es un Pedro en una forma de pensar diferente, ha cambiado su nivel de una estatura al nivel de gloria de Dios. Amén. Y la situación empezó a cambiar. Ya ahora la red no se rompe. ¿Y por qué yo digo que la red no se rompe y que la situación empezó a cambiar? ¿Por qué me refiero a todo esto? Por lo siguiente, porque más adelante vemos cómo el Señor le pregunta a Pedro que si él le ama. Y no se lo pregunta una vez, sino 3 veces, para que Pedro ratifique su condición de que él ama como nunca a Dios. ¿Ves? Entonces, Pedro le dice, cuando el Señor le dice, Simón Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Después le dice, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y después le vuelve a decir, ¿me amas? Y aquí vemos a un Pedro entristecido, pero al final le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Ves? Sabemos que sobre Pedro el Señor fundaría su iglesia. La responsabilidad como tal la llevaba Pedro, ¿ok? Ya la situación de Pedro cambió de una forma a la forma que Dios estableció para su vida. Amén. Que en este caso era que él llevara la carga de la iglesia como tal. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo. Seguimos. Dice aquí, de estar en todo pasas a vestirte
Cuando estamos en un proceso, ¿es cierto eso o no? Sí. Sofía dice que sí, dice Hank. Vuelve y repite, por favor. De estar desnudo pasas a vestirte al estar en un proceso así como le pasó a Pedro. Claro que sí. Sofía dice que sí. ¿Te identificas qué? ¿Qué tienes que identificar para poder vestirte? Que estamos mal y estamos en una condición que no le agrada a Dios. Exacto. Hay que identificar esto, que necesitamos oídos urgentemente para poder vencer. Ahora, identificas a Dios, lo identificas. Vemos Amén. que él estaba en el grupo, él escucharon la voz, pero hubo el momento en que identificaron que él era el Hijo de Dios que estaba haciendo acto de presencia en ese lugar. Porque aquí a veces pensamos que es el hombre que habla. Y bueno, lo voy a hacer porque tú lo dijiste, pero tú no sabes quién lo dijo. Tú piensas que es la persona, no sabes si es Dios a través de la persona que está hablando. Porque es que somos vasos, somos canales que Dios usa para hablar. ¿Ve? ¿Sabes? Dios está dando una palabra a alguien aquí. Y es necesario identificar que es Él el que está hablando, que no somos nosotros, porque ¿qué somos nosotros? No somos nada. Vaso simplemente en sus manos para que Él nos llene de su presencia. Entonces, la pregunta es, ¿estamos identificando a Dios en el proceso? Pues para cambiar la vestidura hay que identificar a Dios. Porque si no identificamos que Dios es el que hace, pues estamos en serio problema. Amén. Gloria a Dios. Dice acá, es necesario escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos creen que es necesario escuchar la voz de Dios? Amén. Sofía dice que amén. Jade dice amén. Amén. Amén, dice Yudelka. Y ahí dice, echa la red a la derecha de la barca y encontrarán pez. Amén. Ahí claramente lo dice, cuando el Señor habló, ellos escucharon. Pero para yo poder escuchar, ¿qué tengo que tener presto? El Mi oído. oído. El oído. Tengo que tener presto el oído. Si yo no tengo presto el oído, yo no voy a escuchar nada. Absolutamente nada, porque es que no voy a ni a la de escuchar nada. Dime, yo. Habla el asunto de Neno, ya que la otra tiene mi gavetica, saca, está en el celular. Dime, Yudelka. Antes de seguir ahí, en ese punto, el mensaje anterior, la Biblia es increíble, es un misterio muy grande, nos trae, o sea, ese mensaje también nos deja dicho, a mi entender, ¿no? Que uno no debe dejarse vencer por las pruebas, a veces uno se desanima y quiere echar para atrás, porque le pasan cosas y uno quiere alejarse de los caminos de Dios. Sin embargo, esta lectura nos deja ver cómo los discípulos de Jesús, que andaron con Jesús, que vieron sus milagros, que vieron las pruebas, cómo en el momento de que se le presentaron esas pruebas, de que se lo estaban acusando que no, cómo ellos también dudaron, porque como seres humanos al fin estamos propensos a cometer pecado, a dejarnos llevar por el momento, a veces la tristeza, el dolor. Sin embargo, ahí en esta palabra se ve cómo Jesús vuelve otra vez a él y le da esta nueva oportunidad. Es así, tal cual. El Señor nos da la oportunidad nuevamente de que nosotros, como tal, podamos salir a flote en medio de la prueba. Pero es que Dios a veces permite que esto pase para que podamos afinar nuestros oídos. Esos oídos cuando miran, vamos a decir un ejemplo, los oídos con cerote tapado, llenos de sucio, de cera, necesitan ser limpiados, necesita ser desarrollado. Esto que, bueno, es un momentico, que nos está contaminando. Gloria a Dios. Oh, Señor.
Dice que no puede entrar. Estamos tratando de entrar a alguien que quiere entrar, pero no puede. Vamos a ver si entra. Ok. no puede entrar. Por el internet. Ahí lo que dice es el internet. Entonces, el Señor necesita que tengamos los oídos limpios de esta contaminación que nos está afectando, que nos deja crecer. Entonces, Dios necesita ayudarnos a limpiar esos oídos para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Porque hay momentos en que no podemos escuchar su voz. Hay momentos que no estamos entendiendo lo que Dios está hablando porque es que está contaminado nuestro oído. La pregunta es, ¿qué está contaminándote? ¿Qué te está dañando que no te deja crecer? ¿Qué te está dañando que no te deja llenarte de la presencia del Señor? ¿Ok? Como tal. Amén. Entonces hay que tratar de pedir al Señor que nos limpie de eso que nos está contaminando, que a Dios nos agrada. Amén. Amén. Ahora aquí, déjenme, es la misma, ahí. Ajá. La cosecha no será igual. Ahí yo escribí cosecha, pero también de la cosecha estamos hablando de la pesca. La pesca no será igual. ¿Por qué no será igual? Porque vemos que al principio la red se partía, se rompía como tal, porque, gloria a Dios, déjenme ver algo aquí. Mire, nosotros vamos a tener que volver a entrar, porque esto se va a caer, ¿ok? Entramos ahorita de nuevo, porque falta hablar. Ok. Entonces la cosecha va a ser diferente, o sea, vamos a conseguir los frutos. La pesca va a ser diferente porque verdaderamente vamos a tomar lo que el Señor nos va a entregar, lo vamos a recibir y nada se va a perder, porque entonces estaremos preparados después del proceso, después de la adversidad, ya estaremos vestidos para recibir lo que Dios ha estipulado